The Bandits a las 12:25 del mediodía, atravesando este mediodía de lunes hermoso. Los lunes no son tan feos como todos decimos. Es el día de recargar la batería, de empezar todo, de emprender. Hay que visualizarlo de esa manera, porque también todo cambia dependiendo de cómo vos lo mires. El martes sí es una mierda. El martes sí es forro, una mierda. Forro, martes. Mal tipo. El lunes también igual, es primito. El martes es una mierda. Porque ya estás adentro de la basura de la semana. Y mañana se viene un martes lluvioso, así que mañana bien a joba a todos, Tuchi. Los quiero bien a joba del principio mañana. Buena venta para Mañana mañana. arrancamos el programa bien a joba. Perfecto. Es más, se va a llamar Tristes Humanos en vez de Queridos Sí, Humanos. Sí. Conectamos bien con la mierda. Ah, que no. Y ahora, el más interesante, baja del limbo, llega vestido con harapos remando en una canoa. Y dice, les traigo la sabiduría, toma sí, por Durrié. Ahí va. Qué lindo linkearte con esto, Toma, me encanta. Sí. A mí me ayuda mucho en la carrera, ¿eh? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pará, toma, si vos pediste esto. Y lo terminaron rápido, porque podría haber habido una segunda vuelta más, y ¿no? yo lo hubiese dejado. Quiero hacer hincapié en el quilombito que armaste con los planos, Lucas, y mirá dónde nos quedó Toma al final. Esperá. Mirá el plano de Toma. ¿Qué tengo que hacer? Decímelo al aire. ¿Qué le ¿Por pasó? qué no? Mirá Toma cómo quedó. Quedó con una... Está como medio Marvel. No sé, Está bueno, marvelado. cualquier cosa me Marvelado. decís, Nico, y nos acomodamos en vivo. Bueno, vamos los tres juntos ahí como la... No, basta de Tres estar tan Marías. pegados. Cada vez más Sobre pegados. todo sí, todo ¿Cómo mal estás, estamos. Cualquier Tomá? excusa. Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Antes que nada quiero agradecer otra vez los mensajes que llegaron por la columna Queridos Adobados, que muchos insultaban porque habíamos puesto los videos sin subtítulos, mala mía. Sí. Otros celebraban la columna y lo agradezco, de verdad. Toma, Sí. tengo amigos que te adoran ya, que te quieren invitar a asados, porque creen que sos como en la columna en toda tu vida. ¿Sos así todo el tiempo? Más o menos. En realidad he descubierto que es mucho más interesante mencionar películas, libros, series en una charla que hablar de uno, porque a veces no tenés mucho para decir. Es lindo Es eso. cierto. Viste que le contás a un amigo, no, me pasó tal cosa, y el otro te dice, no, y a mí, el que te agranda más la anécdota. Uy, Sí. como las historias sin remate de Lucas. Sí, tengo un montón de esas. Tiene un montón. Pero tengo un montón no porque las invente, sino porque mi vida es así. Un día dijo que le pasó algo re heavy. Lo llevaron en un dedo, él iba a un pueblo y el dedo se pasó 20 kilómetros del pueblo. No. Y no Y pasó listo, nada. y no pasó simplemente nada. no pasó nada. Eso fue re heavy. Un montón. Sí. Hablando de Lucas, la columna de hoy tiene mucho que ver con él. ¿Ah, sí? Porque sí, será sobre el silencio y en realidad parte de un texto de él que tenía que ver con muchos autores diferentes mencionando al silencio. Lo interesante de ese texto era que justamente lo que demostraba era que un montón de voces se superponían, se armaba un gran quilombo de frases relacionadas al silencio, al final todo pasaba menos el silencio. Ok. Una de esas frases es interesante, es de Atahualpa Yupanqui, dice, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Antes que nada, ¿el silencio existe? Sí. Es el no sonido. Bueno, yo tengo una teoría mucho más larga, pero no sé si desarrollarla o no. Uy, ya. Como que ¿Tiene siento remate? que... Resuma, señor. No, pero digo, o sea, el silencio es como comparativo a un contexto. Por ejemplo, si nosotros estamos así y queda sonando la cortinita y yo digo silencio, nosotros no estamos hablando, pero hay una cortina. Entonces vos Como decís, que la bueno, oscuridad es la ausencia de luz. Claro, Ese es tipo de- comparativo, es silencio versus algo que ya había. Ahora, Ajá. si yo digo silencio Y volvemos. y volvemos, ahí ya fue un silencio un poco... Es como Ahí sí comparativo fue con qué compares... Claro, Pero fue un silencio total. sí. En la música Pero- tiene un reimpacto. Haces un silencio y que vuelva. Y que reviente, que bueno, explote, claro. ¿Qué? Es muy soulfanquero como Lucky, Sí. toda su Sí, vida, sí, es todo soulfanquera soul, de todo acá, soul. de colegiales. Yo tenía un par de cosas pensadas como para abordar el silencio, siempre desde el cine, la literatura, la música, pero antes que nada recordaba una frase que es el que calla otorga, que está muy Sí. ligada al Sí. silencio. No sé si ustedes la comparten, yo no la comparto del todo. Creo que en general el que calla, o muchas veces el que calla lo que no quiere es entrar en una discusión, que por ahí la discusión es interesante, pero no el interlocutor, ¿no? Total. Sí, bueno, de Sí. hecho hay mucho del ignorar, que es como para correrte de ahí, y en realidad no es darle la razón, sino como yo con vos ni siquiera voy a hablar. Claro. Entonces no quiero entrar en esa. altura. Claro. Sobrevolar. Claro. Esto ni lo voy a contestar.
Recordaba también una frase muy buena de Groucho Marx, que la quería traer para compartirla, porque puede ser muy útil en cualquier ámbito de la vida, que era esto de, es mejor quedarse callado y parecer un imbécil que hablar y demostrarlo. Excelente. Esa es Buena. hermosa. Es Excelente. Esa anotala para la artística del programa. Ahí va. La quiero como artística, me gustó. Y después, en gente que trabaja del silencio o que hizo una carrera gracias al silencio. Por ejemplo, Chaplin, ¿no? ¿Todos vieron la película de O Robert los Downey peces. Jr.? Bueno. Pero no es una carrera, eso es una vida. No sé, En general. ¿cómo estás tan seguro que no lo eligieron ellos cuando terminó el secundario de peces? No sé. No sé. Es raro. Sí. No esperaba. calladito. Homero, Homero está cada Que a vez más veces me cerca. vuela la chaveta. te digo. Sí, Ahí además- tiene cosas, tiene brillitos que. Entonces, la Perdón, columna. Toma, por interrumpirte la con primera el columna la silencio. rompieron cuando estábamos terminando. Veo que ya la van rompiendo cada vez más rápido. Cada vez va a ser más difícil. Esto sí. Eh, Hoy decíamos muy esquizo, muy pronto. Todo. Sí. Chaplin, en esa película en la que trabaja Robert Downey Jr., hay una escena muy buena en la que al tipo le empiezan a exigir que empiece a hablar. Porque la mayoría de las películas empiezan a contar con sonido, entonces le dicen, flaco, empecé a hablar, que están todos en esa, van todos para allá. Y él, la defensa de él es, no, el silencio es mi lengua, es la lengua universal. Si yo sigo haciendo estas películas, la gente en Japón, obviamente en una época sin subtítulos, la gente en Japón va a seguir entendiendo lo que yo estoy diciendo. Bien. Marcel Marceau, uno de los mimos más conocidos, ¿no? También Sí. hizo una carrera con el silencio. Pensaba en Mr. Bean, más acá en el tiempo. Uy, Sí, Mr. Bean. también. Cada uno saca sus conclusiones Hay después si le gusta o gente no. que le pone muy nervioso el silencio en general, como Sí. viste cuando, por ejemplo, estás en una reunión y nos callamos un segundo y dice silencio incómodo. Y vos decís, Pasó un ángel. ¿por qué Pasó un incómodo? O ángel. pasó un ángel. Homero. Y decís, ¿qué es lo que te incomodó de que no estemos hablando durante nada, boludo? 30 segundos. Acabas de tirar un centro a la cabeza. Entonces quiero compartir una escena de Pulp Fiction. Ay, te iba a Ajá. decir. Claro, a la escena se la Bellísimo. conoce como la escena de la milkshake, porque cuesta $5 una malteada, y ahí empieza Sí. una charla entre John Travolta y Uma Thurman, que para mí es de lo mejor que tiene esa película y de lo mejor del cine. Para mí debería ser considerada la escena del silencio. ¿La compartimos? Sí, está ahí. Deliciosa. Habla de la ¿Me malteada. das un trago de eso? Pero no te la acabes. Quiero probar una malteada de $5. Puedes usar el mío, no tengo bichos. Sí, pero tal vez yo sí. Eso lo toleraría. De acuerdo. Oye, esta malteada está buenísima. Te lo dije. No sé si valga $5, pero está de lujo. ¿No odias esto? ¿Odiar qué? El desagradable silencio. ¿Por qué parece necesario decir estupideces para estar cómodos? No lo sé. Buena pregunta. Es cuando sabes que encontraste a alguien especial. Cuando puedes cerrar la boca un minuto y compartir el silencio. No creo que hayamos llegado a eso, pero no te sientas tan mal. Nos acabamos de conocer. Genial, Excelente. sádico Es total. Él. Voy a ir al baño a poldearme la nariz. Siéntate aquí y piensa en algo que decir. ¿Lo haré? La presión de que ella le diga, pensá en algo que decir, además. Vos sabés que esto cuando salís con alguien por primera vez, cuando estás conociendo gente, pasa siempre. Tremendo. Siempre llega ese momento en que, bueno, no sé, entre tema y tema quedás medio en una de. Sí, de, es- uy, es y- una- Porque además no sabés quién es la otra persona todavía. Claro. Entonces es como. Yo creo que es un gran arma para probar hasta dónde llega esa persona, a crear ese silencio específico y ver qué dice ahí. Dice algo estúpido, dice, puedes estar nervioso y ya, Claro. no pasa nada. Pero se puede como jugar con eso. Esa escena es como una declaración de principios directamente. Sí. Porque
decir, loco, banquémonos un poquito de silencio. En general. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo Yo con sí, que es estar yo con sí. alguien especial? De hecho, me acordé ahora, una vez que iba caminando con mi abuela, y mi abuela me dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa? Me dice que los seres humanos, en general, la mayoría del tiempo, decimos boludeces. Y eso pasa mucho porque no nos bancamos el silencio. Entonces hay que rellenar, que completar. Y no podés decir cosas inteligentes todo el tiempo. No, ni estupideces tampoco. O sea, digo, no necesitas estar rellenando todo el tiempo. Claro. El silencio en algún punto, entonces, podemos decir que es un sinónimo de cierta tensión. Tensión, no atención. Sí. Y esto también viene bien para presentar otro fragmento que traje, pero en este caso de la televisión. A ver. Canta Goyeneche, está acompañado por Jorge Don, un bailarín, y este es uno de los mejores momentos que hay para mí de la historia de la televisión. A ver. Adelante. Era más blanda que el agua. El agua blanda era más fresca que el río. Naranjo en flor y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Y toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor? Esto para Martes bien arriba. Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, dejó un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Qué barbaridad. Y me voy. El silencio es la palabra más linda que existe. El silencio. Él nos dijo todo. Así que hagamos silencio, esa energía que me ponen aplaudiendo. Vayan y planten un árbol. Sos un fenómeno, vamos. ¿Quién es el bailarín? Jorge, Pasó ahí. Es esa bestia. Jorge Don. A mí me parece que es un hermoso momento humano. ¿Vieron cuando se da tremendo. como una cosa de mucha humanidad y como de amor humano? Como que se sentía... Él lo agarra de la mano, después un tanguero, como... O sea, no sé, todo es un maridaje muy Todo contra muy el estereotipo, especial. ¿no? Totalmente, Sí, total. totalmente. Todo contra se el rompe estereotipo. todo en Después lo un besa momento. y le acaricia la boca. Lo cual Sí. es también, viste, no Con sé, un la, no pucho sé en la la rea- mano, no sé la sí. reacción del polaco al ver eso, viste, es como... Sos un fenómeno, vos le dices. Pero ustedes se imaginan ir a un show Sos a un fenómeno, ¿viste vos que- le viste que dices. le tira? Sos Sí. un Sos un fenómeno. fenómeno. Vos. ¿Ustedes se imaginan ir a un show? Termina, no sé, cualquier canción, qué sé yo, la que se les Dejamos el ocurra. silencio. Y silencio. Nadie aplaude. Silencio. Bueno, Sí. muchas veces pasa. La música clásica pasa bocha, Sí, que uno el- está como... No. En la, ¿Viste? en la No, música hay que saber dónde clásica, aplaudir. entre movimiento y movimiento de algo, te dicen que no podés aplaudir. Pero pasan dos cosas muy curiosas. Primero, fuera de la música clásica, muchas veces cuando termina una canción que fue algo como muy, muy, muy emotivo, vieron que hay como un silencio, hay como una respiración
Y los aplausos empiezan después. Sí, no eso sé, es lindo, cuando algo, sí, cuando algo es también. muy, muy potente, hay como un silencio que es necesario como para que todos respiren y empiecen a aplaudir. Sí. Y muchas veces en la música clásica, cuando en teoría no tenés que aplaudir entre movimiento y movimiento, cuando un movimiento fue muy, muy pulenta y muy heavy, hay gente que dice, me cago en Se todo, desata, claro. Yo necesito aplaudir. Necesitas liberar esa tensión. Nosotros, yo en una época tocaba en orquesta, el director de la orquesta, el Gato Urbansky, que le mando un abrazo, en un momento se sacaba, o le estaba molestando la desafinación de alguno de todos los integrantes de la orquesta, y cortaba y hacía un silencio que era incomodísimo, pero era también para relajar un poco la oreja, para que todos un poco relajemos la oreja, porque en general ya estábamos estudiados como para estar tocando afinados, pero si no, si estás tocando desafinados es porque estás moviendo un poquito la mano, estás pisando mal, y si estás pisando mal y no te estás dando cuenta vos mismo que tenés el instrumento al lado de tu oreja y se está dando cuenta él que está allá, es porque estás un poco sordo ya. Ahí Es va. porque te estás perdiendo un poquito el oído, entonces necesitas bajar el volumen de todo y retomar. Ahora, Pereira caminaba de acá para allá y nos caminaba alrededor, ¿viste esa onda de Y tensión, todo tensión. todo Tensión, era tensión todo y todos tensión. mirándonos Sí. entre nosotros diciendo fui Ahora- yo. Ahora, ¿no les pasa, por ejemplo, que a medida que empiezan a tener más confianza con gente, es donde bancan mejor los silencios? Claro. O sea, con la gente que tenés más confianza es con la gente que más bancás esos silencios. Sí. Y con la que más fácil lo podés romper también. Porque es también Sí. tan parte de la vida, como que lo estamos ignorando, pero pasamos en silencio muchos momentos. A veces que uno no está ni escuchando música ni haciendo nada y con otras personas también. Igual estaba pensando que puede ser también, se me ocurre que es un gran arma, como por ejemplo en Magnolia, el personaje de Tom Cruise en un momento se queda mirando, le están haciendo una entrevista, Sí. y se queda mirando a la periodista y no dice nada. Y ella le dice como, y vas a agregar algo y le dice, te estoy juzgando en silencio. Uf, excelente. Y es como una escena, es como muy fuerte eso en ese sentido. Como me parece que es algo para, realmente si le querés aplicar algo a alguien, Hermoso. también le puedes aplicar un silencio. Genial. Y sabés que estaba pensando en relación a lo que decías, el silencio en el cine está muy vinculado muchas veces también al suspenso, a las películas de terror, ¿no? Yo elegí una solo por seleccionar, pero hay un montón de películas en las que el silencio es fundamental. Yo elegí una que se llama Un lugar tranquilo, película del 2018, no es un peliculón ni nada que se le parezca, pero quizás la vieron. Es dirigida por John Krasinski y protagonizada por él mismo junto a Emily Blunt. Si quieren, mirá, esto es el tráiler, ¿no? Es una familia que tiene que permanecer en silencio para no ser devorada por unos monstruos. No pueden hablar. Nada, ni ruidos. Y la No es solo chica, hablar. la hija de ellos, es sorda. Ahí va. La premisa es buenísima. ¿Te La gustó? peli. No. Ah, ok. La idea. Sí, la idea estaba re buena. hay que rehacerla. Háganla ustedes. No. Ok. Gaby la va a hacer, el primo. Yo no sé cuánto aguanto igual, sabiéndolo del monstruo y todo, llega un momento y digo, muchachos, me cansé. Que Escuchá, vengan. que me coman. Sí, que vamos a hacer ruido y que nos coma ya. A ver. ¿Y la película es toda en silencio? Cállate, va. Se pudrió. No se te puede caer un pañuelo, nada. Claro. Ay, Dios, qué tensión todo. Estoy para hacerlo ruido. Estoy pensando quién moriría primero de nosotros en esta película. Yo. Homero. Homero. Para mí, Homero. Claro, ella tiene que dar a luz. Sí, tiene que dar a luz en un momento. en silencio, sin anestesia ni nada. Pobre Bueno, Micha. otra de las películas muy bueno eso. conocidas que tienen que ver con el silencio. Usa preservativos, hay un montón de monstruos con oído perfecto, con oído absoluto dando vueltas. O no tenga sexo, porque un gemido o algo así puede terminar, Claro. desembocar en un desastre. Claro. Otra película, El silencio de los inocentes, la más obvia. El silencio de los inocentes es una, bueno, así se la presentó en nuestro país, pero Sí. en realidad el título es El silencio de los corderos. De los corderos. Y acá cambia todo el concepto del silencio, porque se supone que cuando los corderos dejan de chillar, entonces llega la paz.
De ahí viene, de hecho, perdón el spoiler. El chillido de cordero es tremendo. Bueno, claro, en realidad eso también tiene una lectura bíblica, va por un montón de lugares, pero en la película, sobre el final de la película, en un momento él la llama a ella, no sé si la vieron, pero ella es una de las llama. Claro. Bueno, en el final de la película él la llama a ella, si quieren podemos compartir también las imágenes. Él la llama y le pregunta, ¿dejaron de chillar? Ahí lo tenemos. Pero perdona, la traducción no sería cordero. Cordero es la traducción bíblica. Lamb. Pero en realidad el animal no es un cordero en Lamb. español. Sí, lamb ¿O es sí? cordero. Claro, lamb Sí. es cordero, sí. Okay. Que es lo mismo que lo bíblico. Han dejado de gritar los corderos. Doctor Lecter. No te molestes en rastrearme. Esta llamada no será larga. Le pusieron una voz muy... ¿Dónde está, doctor Lecter? La temperatura es Tengo 23 planeado grados, visitarte, Clarice. Clarice. Esta es la mejor de la trilogía. Sí, es tremenda. Cuidado y extiéndeme la misma cortesía. Yo no puedo hacerle esa promesa. Quisiera hablar contigo más tiempo. Pero voy a cenar a un viejo Bueno. amigo. Todo esto está un poco de más y es parte del final de la película. A mí me gustaba que apareciera la pregunta porque en realidad los corderos también tienen que ver con el fin de la inocencia. Digamos, simbólicamente. Claro, hay un montón de lecturas detrás de eso y es una gran película para recomendar. No estoy recomendando nada nuevo y perdón el Era spoiler. muy bueno el póster, me estoy acordando. Porque me quedó grabado ver el VHS en los pasillos del... Ay, no me acuerdo cuál era. Tiene puesta como una... Sí. ¿Qué era? Como una máscara tenía. No, era como un... me sale como una libélula en la boca, pero era una mujer que estaba mirando de frente, era como muy llamativo, muy impactante. Cuando no ponían directamente, no sé, al actor en el póster y se la jugaban por un concepto. Pero después ya Las vino épocas de Hannibal con la antes, cara de él. Después vino Hannibal con la cara de él y listo. Vinieron los Minions, toda esa mierda. Yo traje esto por la pregunta de ustedes, el silencio como paso, tranquilidad. Cada tanto, y sobre todo ustedes que también laburan con música, están todo el tiempo con sonido y demás. ¿No les pasa que necesitan llegar y apagar todo? O sea, no escuchar nada. Después de este hago otro programa de radio. Sí. Ya llegan las 4 de la tarde y hago tiki. O sea, en el auto vuelvo a casa en silencio. Pero en silencio y trato de no agarrar las calles. La más rápida sería Avenida Córdoba. Y te juro la evito para no escuchar bocinas o cosas, ¿viste? Bueno, tanto. yo lo que decía de la comparación es porque también pasa con cómo dormimos. O sea, yo por ejemplo vivo sobre una avenida ruidosa y cuando duermo en otro... Y yo considero que el silencio es una cosa que no es, porque pasan autos todo el tiempo, pero para mí el silencio es no hablar en mi casa, que no haya música, nada, y es el tráfico de fondo. Bueno, eso es después, tipo contaminación auditiva, ¿no? Claro. Que es un ruido de fondo que ya es nuestra base de la vida. Claro. Que cuando te alejas de la ciudad te das cuenta, ¿viste? Bueno. Te vas 70 kilómetros y decís, wow, eso era el silencio. Claro, pero el silencio en mi casa es el tráfico. Perdón, una cosa, un silencio que nos cambia la vida a todos, el de la heladera. Sí, cuando la heladera deja de hacer ruido, es tremendo. Bueno, y en Córdoba, en San Marcos Sierras, a veces, casi siempre, en principio de enero, hay plaga de chicharras. Entonces es muy común a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde más o menos, en realidad paran solamente en la siesta. Se ve que duermen la siesta. Se escucha tipo... Pero a ese nivel... Que yo me acuerdo, mis amigos este año llegan y dicen, boludo, esto me aturde la cabeza. Al segundo día no se dan ni cuenta. Bueno. Pero hay un momento en el que cortan todas a la vez. Es mucho más fuerte que esto, porque son grandotas así. Encima anuncia la llegada de calor. Sí, en realidad ya hace un calor de cagarse. 10 de la noche, te lo juro, hacen tipo... Y se apagan. Wow. Y sentís como algo medio preocupante sucede en la cabeza. Como que decís, ¿qué pasó? Bueno. Una cosa primitiva de viene la tormenta. Claro, tipo, vienen los rayos. Se callaron, algo pasa. Ajá. Bueno, ustedes saben que perceptivamente nuestro cerebro, lo que hace es... Tiene como muchos canales, imagínense tubos de información que llegan al cerebro y el cerebro lo que hace es empezar a darle prioridades a cosas como para que uno pueda vivir. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros estamos escuchando 1000 cosas. Escuchamos la cortina, escuchamos nuestra voz, los ruidos de la mesa, a Ale que nos habla por atrás. Bueno, ustedes en la calle o en sus casas están escuchando 1500 ruidos alrededor de esto. Y el cerebro lo que hace es decir, esto es tráfico, no es relevante, hasta que aparezca una ambulancia o hasta que haya un choque, no es relevante. Esto no es relevante. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos escuchando nuestras voces y la cortina que suena de fondo para nosotros no es relevante. Entonces el cerebro lo que hace es de todos esos canales de información, baja y dice, este no lo necesita para entender, este no lo necesita para entender, este no... Va como discriminando todo el tiempo para dejar el prioritario. Lo cual explicaría por qué los padres no escuchan a sus propios hijos cuando me dicen, y vos decís, como me estás arruinando todo el...
Con Fin de semana, capo. El avión, ¿no? El avión con el bebé llorando y decís, por favor, Bueno, que alguien tiene- tire bloqueó ese el bebé. canal. Claro. Que alguien abra la puerta y tire ese bebé Eso para abajo. igual está mal, nadie los debería padres decir eso. no. Sí, no, no, totalmente. no, Yo- no, yo- Chicos, muchas para algo veces. está la puerta de emergencia. no, Ábranla y no, tiren no, al no, bebé. no, bueno, no se para- descomprime no. por un solo bebé. Claro, No, bueno, eso es lo que yo no digo. hablemos de matar bebés. No hace Escuchá, falta. pará. Corres a todos una fila para atrás. Pero además, mirá, te digo una Viajamos cosa. todos bien. Ni siquiera tenés que cargar con la culpa de tirarlo. Le sacás el Homero, cinturón esto es y al aire, abrís y esto ese es al aire. No, y se lo lleva, se lo chupa la puerta. ¿No? Lo que, No. Lo que yo decía es, por ejemplo, Tiren al bebé. si ustedes vienen a mi casa, que hay mucho... ¡Basta con matar Ey, bebés! ey, ey. Bueno, no importa, ya se entendió lo que quería decir. Pero mucha gente también lo que le pasa es que no banca... Eso es raro también, lo hablamos la vez pasada, creo, acá al aire. ¿Por qué no bancan el silencio cuando están solos en sus casas? ¿Por qué hay que planchar con la radio? ¿Por Yo qué tengo hay una que- teoría. Bien. La gente que va, esto sucede, no sé, por casualidad, pero sucede mucho con la gente que escucha muchas veces tipo reggaetón. Sí. No digo que tenga que ver con el reggaetón, pero es una casualidad que suele suceder. Van con un parlantito a todos lados. Ajá. Y en la playa ponen el parlantito, aunque ya haya otro parlantito ahí. Sí. Prefieren dos reggaetones mezclados, totalmente fuera de ritmo y fuera y desarmonizando todo, que el silencio. Sí. Y mi teoría es, la gente que necesita escuchar algo todo el tiempo es porque no soporta sus propios pensamientos. Bueno. Yo estoy recontra de acuerdo con vos. Es mi teoría, es algo gratuito, Ah, pero digo, maravilloso. todo el tiempo se bañan con el parlantito al lado de la ducha. Cocinan con el parlantito en la cocina. Bueno, y- No pueden soportar el estoy conmigo mismo. Bueno, y pasa lo mismo, llevado a... Nos corremos del lado auditivo, y esto Sí. es para que el momento de silencio en la vida no exista. Porque vos El no tenés celular. nada. No tenés nada. Sí, el celular, perdón, estoy mostrando un celular. El momento en el momento en que uno dice, bueno, no tengo nada que hacer. Sí, voy a mirar el celu para no pensar en nada. De lo que en realidad debería pensar. Bueno, no sé qué, no tengo nada que hacer. Voy a mirar el celu. El celu es el ruido que necesitamos nosotros para no estar un poquito en silencio. Un ruido visual, digamos. Visual, sí, de Bueno, distraerte, de no poder pensar en cosas. Lo que pasa es que ahí también podríamos dividir el silencio que uno elige y el que es una suerte de condena. Por eso traje otra película como para mencionar, que es El Custodio, año 2005, película dirigida por Rodrigo Moreno y protagonizada por Julio Chávez. Cuenta la historia justamente de un guardaespaldas y lo que te muestra todo el tiempo la película es la soledad de este tipo, porque el laburo del tipo, en realidad, es que habitualmente no pasa nada. Claro. Muy cada tanto pasa algo. Y mientras tanto, es acompañar y permanecer al costado, al margen. Y además, claro, no, el custodio no habla con otra gente No porque habla. está como mal visto que sea charlatán. Claro. Es como un chofer o esas cosas. Y cuando de habla, acá te quedarse lo en muestra. silencio. A ver. Cuando hablaba, recién, justo en la escena que pasó recién, cuando él habla, se dedica a decir solo lo que tiene que decir, que es, nosotros tenemos autorización para hacer tal y tal cosa, y punto, digamos. No es una persona, como decía Homero, que pueda hablar con nadie, ni siquiera con la persona a la que protege muchas Claro, veces. sí, sí. No logra ni siquiera esa intimidad. Pero acá te muestra eso, el silencio desde un lugar más... no tiene que ver tanto con un silencio elegido, sino con un silencio que no te quedó otra. Y es un poco oscuro. Pasamos, si quieren, a la música. Y en la música traje un tema, bueno, muy delicado, que es el 433. Lucas lo conoce. Una pieza que crea John Cage, la empieza a trabajar en 1948, la presenta en 1952. 4 años le llevó al tipo a hacer esto. La obra es muy sencilla. Él va, se sienta delante del piano y durante 4 minutos, 33 segundos, solo toma el tiempo, no toca nada, se levanta y la gente lo aplaude. Traje un video, este no es, el que van a ver no es John Cage, lo aclaro por las dudas. Mirá John Cage, cómo cambió. No es no, John no, Cage, no acaba de es- no decir es John recién, Cage, recién no. lo dijo. Pero este es un momento muy curioso. Traten de subir el volumen para escuchar. No, Siempre realmente lo digo, realmente sí, lo sí. digo. Traten de subir el volumen para escuchar todo lo que pasa. Cierra la tapa del piano. Puso un cronómetro recién. Bueno, mientras tanto yo puedo ir contando un par de cosas. Sí, contá. Él tenía 4 Me objetivos. hace acordar a Jorge Lanata cuando se abrió el programa leyendo un Sí. libro, ¿te acordás? Y quedó leyendo un libro y fumando un pucho. Sí. Bueno, Y quedó ahí, leyendo. Él tenía 4 objetivos, mientras aquellos que están disfrutando de esto por imagen ven que hay un señor sentado delante de un piano. Cage quería evitar meter su ego en la obra, en primer lugar. ¿Sí? Él no tiene control sobre los sonidos, entonces su ego queda desplazado.
Digamos, lo único que se escucha es lo que él no hace. Nada de lo que se escucha es lo que él está haciendo. Por otro lado, quería demostrar que el silencio no existe. Claro. Él dice que no existe. Porque empiezan a aparecer un montón de sonidos en la sala que No son le vos, prestaste atención. vos, claro. Es lo que yo decía de los canales auditivos. O sea, vos en una obra estás escuchando el piano y no escuchás a los ruidos de las butacas. Y acá sale a flor de piel todos los sonidos que hay en la sala. Sí, que el oído suele ignorar automáticamente. Cuando vas a acampar, a mí me gusta mucho acampar, por eso lo traigo bastante a la mesa. Sí. Cuando pasan un par de días en la naturaleza, se agudiza muchísimo el oído, pero zarpado. Vale. En un momento escuchás cosas, pasás a escuchar una ruta que está a un montón de kilómetros, o si alguien se ríe y te escuchás unas risas y decís, che, boludo. A mí me ha pasado estar acampando, mi primo y yo, en un lugar donde no había nadie. Gaby, y decir, ¿tu primo Gaby? Mi primo Gaby y yo, sí. No, mi primo Nicanor, en realidad, que también le mando un abrazo, no ve siempre. Che, se escuchan unas risas, hay gente. E ir y tener que caminar tipo 2 kilómetros hasta donde está la gente. Y decís, boludo. ¿De qué se ríen? No puede ser, no puede ser que estaban tan lejos y ya en un momento escuchás las risas porque de verdad ya en un momento ni siquiera hablas con el que tenés al lado y el silencio te trae sonidos desde muy lejos. Total. Está bueno esto que decís porque el tercer punto que quiere demostrar John Cage con esta obra no es que la gente escuche el silencio durante 4 minutos 33 segundos, sino demostrar que no hay tanta distancia entre el arte y la vida y lo que él quiere es que se escuchen los ruidos del mundo, ¿no? Y esto tiene un poco que ver con esto que mencionabas vos. Y por último, quiere demostrar que todo cambia con el tiempo. Entonces, él interpreta esta obra en un lugar, suena de una manera, la interpreta, incluso en esos 4 minutos van cambiando los sonidos y él la va a interpretar a otro lugar y la obra es muy diferente. Estos son los 4 puntos principales con los cuales él que sostienen un poco esta obra. Un arte performático. De la Sanflauta nos trajiste. Te agradezco. De la Sanflauta. Sí. El ejemplo es, o sea, el chabón sabía lo que estaba haciendo. Digo, las críticas que le podés hacer son obvias, sos un chanta, esto es conceptual. Eso, digo, está de más. O sea, es obvio que es así, pero el chabón justamente quiso hacer una obra conceptual y después decir un montón de cosas por escrito acerca de la obra. Yo tengo mis dudas. Es un montón más que mucho de lo conceptual. Que no tenía ideas, decís, no tenía sé, a mí me llevas la verdad, yo le digo, chicos, vamos a ver un amigo, vamos a ver a Luqui que yo me levanto y me voy a la mierda en obvio, 1 minuto y pero medio. Estos son 4 minutos en un concierto que dura 2 horas donde hay otras obras. Esto fue más una declaración, es como cuando se pone así muy... Ahora, poné el final si querés. A ver, adelantá el final. Claro, porque sobre el final mirá lo que pasa. El tipo, mirá. La verdad que se rompió el lomo, chicos. Se rompió el lomo, se partió el alma tremendo todo lo que nos dio. Quería repasar un último silencio del cual no hablamos. Te la voy a bajar fuerte, si me permitís. Te voy a entrar como el flaco Schiavi ahí, ¡plá! Pero hay un documental que se llama The Keepers en Netflix que habla sobre un montón de mujeres que sufrieron abusos en un colegio católico por parte de su director y el cura de la escuela y de cómo la iglesia encubre todos esos casos y no les da pelota durante muchísimos años. Es increíble el documental, llorás como sí, te arruina la vida. Te arruina la cabeza totalmente, pero es impresionante y vale la pena todo. La música, la dirección, es hermoso y totalmente tétrico y heavy, muy pesado. En un momento, la primera denunciante, cuando ella hace una primera denuncia, es la única que se anima a denunciar y la ignoran y encubren a la iglesia, obviamente, la justicia y la iglesia de la mano. Y ella, cuando vuelve a denunciar ya con 70 años, dice algo que es impresionante, que a mí me partió la cabeza, que dice: viví todos estos años en soledad silenciosa. Que es, el silencio está relacionado con el miedo y con la soledad. Vos estás en silencio, estás solo. Cuando no puedes compartir algo con alguien porque te da miedo, porque sabés que no te van a dar bola, vivís en soledad silenciosa. Y así viven muchísimas personas. ¿Qué te parece? Toma, la rebajé. Arriba. No. La rebajé. Pero es verdad, a mí me partió la cabeza la frase. Ella se lo dice al juez en la cara. Le dice: usted me hizo vivir tantos años en soledad silenciosa. Tremendo. No lo había visto y está buenísima la recomendación. No me parece que sea bajarla. Es como vos decís, es otra forma del silencio y también es bueno, en este caso un silencio muy doloroso. Sí. Un par de canciones, las obvias, rápido. Enjoy the Silence de Depeche Mode, The Sounds of Silence de Simon & Garfunkel, y elegí 2 con video como para compartir. A ver. Uno de la número 1 o una de las número 1, Björk, ¿no? It's So Quiet. Que arranca con una sutileza de ella que me vuelve loco, que hace...
Ujú. Es la 1 de la tarde, le vamos a pedir un minutito a Cortina de Humo al Noxi porque estamos recontra metidos en esta. Perdón, me recolgué. ¿Ves? Bjork sí entendía lo otro. Bjork no se hubiera levantado del de 4 minutos. No. Qué hermosura esta canción. Ah, es espectacular. It's oh so still. Shh, shh, you're all alone. Shh, shh, and so peaceful until you fall in love. Simple, the sky La letra dice: está todo tan tranquilo, está todo en calma, está todo en silencio hasta que de golpe te enamorás y todo se va al carajo. Oh. Qué temazo este, boludo. Tremendo tema. Bueno, nos tenemos que ir. Sí, perdón. Lucas, dale. Pero esperá, vos eres el que organizaba esto. Sí, pero un poquitito prestado, un poquitito. Perdón, Tommy. No, y bueno, y la otra, la última como para recomendar una que se llama Car Radio de 21 Pilots que dice: el chabón va en el auto, está todo bien, hasta que le robaron el estéreo. Y cuando le roban el estéreo se encuentra con él mismo y ahí sí la pasa mal. Porque ahora solamente tiene sus pensamientos. Lo que decía Homero hace algunos minutos. El problema de la soledad, del silencio muchas veces es uno mismo. Claro. Generalmente. Si quieren cierran con esto, como quieran. Gracias, Toma. A I ustedes. ponder of something great. My lungs will fill and then deflate.